¿Y si el dolor más grande que has vivido no fuera tu peor enemigo, sino la materia prima de tu mejor versión? Buenas tardes, familia. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos vivido y que casi nadie nos enseña a gestionar. No evitar ni ignorar y tampoco tapar, a gestionar y a convertir. Porque hay una diferencia enorme entre una persona que ha sufrido y una persona que ha aprendido a transformar ese sufrimiento en algo que le hace más fuerte, más sabio y más capaz. Y esa diferencia no es una cuestión de suerte, no es una cuestión de carácter innato, es una habilidad y como toda habilidad se puede aprender. Nadie nos prepara para el dolor, nos preparan para evitarlo, nos enseñan a buscar la comodidad, a alejarnos de lo que duele, a construir vidas donde el sufrimiento tenga el menor espacio posible. Y cuando el dolor llega de todas las formas posibles, porque siempre llega, no sabemos qué hacer con él. Y entonces ocurre una de estas dos cosas. O lo tapamos y no quiero ver, con ruido, con ocupación constante, cualquier cosa que nos distraiga de lo que hay dentro, o dos, nos quedamos atrapados en él, dándole vueltas, reviviéndolo, dejando que defina nuestra identidad y que diste nuestras decisiones durante años. Vamos, posición víctima que se llama. Ninguna de las dos funciona. Tapar el dolor no lo elimina, solo lo pospone con intereses y quedarse atrapado en él no lo procesa, solo lo perpetúa. Y hay una tercera vía que muy pocas personas conocen y que menos aún las practican. Y es la que marca la diferencia entre personas que el dolor las destruye y personas que el dolor las construye. Quiero que pienses en el momento más difícil que has vivido. No para recrearte en él, solo tráelo aquí por un momentito. Aquí, una pérdida, una traición, un fracaso, una etapa en la que todo creías sólido y se derrumbó. Un momento en el que no sabías cómo ibas a seguir. ¿Qué hiciste con ese dolor? ¿Lo tapaste? ¿Y seguiste adelante como si no hubiera sucedido? ¿Te quedaste dentro de él más tiempo de lo que te hacía bien? ¿O hubo un momento quizás mucho después en que algo de ese dolor se convirtió en algo útil? ¿En fortaleza? ¿En claridad? ¿En una comprensión de ti mismo que antes no tenías? Porque hay algo que las personas que han atravesado etapas muy difíciles y han salido transformadas tienen en común. No es que no sufrieran, es que en algún momento dejaron de preguntarse ¿por qué me ha pasado esto a mí? Y empezaron a preguntarse ¿qué puedo hacer yo con esto? Ese cambio de pregunta lo cambia todo y no es tan fácil, no es inmediato, muchas veces tarda, muchas veces necesitas ayuda para llegar ahí, pero es posible y cuando ocurre, el mismo dolor que creías que te había roto empieza a revelar que algo que no sabías que tenías dentro. Hay un concepto japonés que me parece uno de los más hermosos y más sabios que conozco y se llama kintsugi. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. En lugar de esconder las grietas, las destacan, las convierten en partes de la belleza del objeto. La pieza rota y la reparada no vale menos que la original, vale muchísimo más, porque lleva su historia visible, porque sus cicatrices son parte de lo que son y esas cicatrices son parte de lo que tú eres. Y eso es exactamente lo que puede ocurrir con una persona cuando aprende a convertir el dolor en sabiduría. No se trata de fingir que las heridas no existen. Se trata de aprender a repararlas de una manera que las integre y que las conviertas en parte de tu historia y no en el centro de tu identidad. Porque hay una diferencia fundamental entre tener cicatrices y ser tus cicatrices, entre haber sufrido y quedarte para siempre definido por ese sufrimiento. Las personas que convierten el dolor en sabiduría no olvidan lo que vivieron, lo integran y esa integración produce algo que no se puede obtener de ninguna otra manera. Una profundidad y una solidez, una comprensión de la vida que solo da haber atravesado algo difícil
y haber salido del otro lado reconstruido. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió algo que nunca he olvidado. Decía que al ser humano se le puede quitar todo menos una cosa: la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Ojo, ante cualquier circunstancia. No controlamos lo que nos pasa, pero sí controlamos lo que hacemos con lo que nos pasa. Y en ese espacio, en ese margen entre lo que ocurre y lo que elegimos hacer con ello, se construye o se destruye una persona. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se convierte el dolor en sabiduría de forma real y no solo en concepto bonito? Hay 4 movimientos que he visto funcionar una y otra vez. El primero es permitirte sentir sin quedarte atrapado en él. El dolor no procesado no desaparece, se instala. Y la forma de procesarlo empieza por permitirte sentirlo de verdad, sin juzgarte, sin juzgarlo, sin apresurar el final. Liberar incluso si necesitas llorar. Estar mal si lo necesitas, sin ponerle fecha de caducidad artificial, pero también sin construir ahí tu residencia permanente. El segundo es buscar el aprendizaje sin forzar, no en el momento agudo del dolor, porque en ese momento tu mente no tiene la mente ni la distancia necesaria para hacerlo, sino cuando empiezas a calmarte. Pregúntate con honestidad: ¿qué me ha enseñado esto sobre mí? ¿Qué he descubierto que no sabía? ¿Qué haría diferente hoy ante esto? Pero no desde la culpa, sino desde la curiosidad. Y el tercero es reescribir la narrativa. La historia que te cuentas sobre lo que te ha pasado determina cómo te afecta. No los hechos, la historia. Y puedes elegir contarla como algo que te ha sucedido, que te ha destruido, o como algo que te ha revelado. Ambas pueden ser verdad, pero solo una te da el poder sobre tu futuro. Y el cuarto es actuar desde lo aprendido, porque la sabiduría que no se traduce en acción se queda en conocimiento teórico. El paso que convierte el aprendizaje en transformación real empieza a vivir de forma diferente gracias a ese dolor que te ha enseñado. Tomar decisiones diferentes, construir desde un lugar más profundo, ser una persona que hizo el dolor más consciente y no más cerrada. Tu mejor versión no nace de una vida sin dolor, nace de lo que haces con ese dolor que inevitablemente forma parte de cualquier vida que se vive de verdad, auténtica. Y las personas más sabias que conozco no son las que menos han sufrido, son las que más han aprendido a hacer con lo que sufrieron. Y tú puedes ser una de ellas. No porque el dolor vaya a desaparecer, sino porque puedes aprender el arte de convertirlo en oro. Os esperamos aquí lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Coméntame aquí en los comentarios qué es lo que tú has superado.